no pudimos conectar porque la idea es, como es de relevancia, ¿sí? Era pasarles de nuevo el video, que lo vamos a hacer la clase que viene. Ahora vamos a ver cuál es el problema del audio. Vamos a pasar a la clase que viene y además agregar otro pequeño video que habla específicamente del rol del calcio en la sinapsis. Porque ¿cuál es el rol de... ¿Qué iones intervienen en la transmisión del impulso nervioso? Y eso lo vieron en biología también. ¿Qué iones intervienen en la transmisión del impulso nervioso a lo largo del axón? Sodio y potasio. Pero está también, sí, lo nombramos el otro día en un momento, está también el calcio, cumple una función que no es precisamente en la transmisión del impulso, sino que tiene una función de activador de los neurotransmisores. ¿Sí? Y eso está bien explicadito en otro videito que yo les iba a agregar. ¿Sí? Bien. Y además ya les dije, presten atención porque estamos justamente recalcando mucho en el potencial de acción, la transmisión del impulso nervioso. Entonces la idea es que puedan verlo. Vamos a ver los primeros 10 minutos de la clase que viene, ¿sí? Y véanlo una vez y otra vez y otra vez. Bueno, hoy a las 9:30 tenemos que cortar porque para cómo tengo una reunión que empieza a las 9, así que se me superpone. Bueno, pero habíamos empezado a introducir ondas y movimiento ondulatorio. Bien, a ver, ¿qué es lo que recordamos del otro día? ¿Qué recordamos? A ver, que había distintos tipos de ondas, por lo menos. ¿Sí? Que había distintas clasificaciones de ondas. Entre las distintas clasificaciones de ondas, una de esas clasificaciones era la que me permitía distinguir entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Hay distintos tipos de distintas clasificaciones, ¿sí? Dependiendo desde dónde mire o desde cuál sea mi interés, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a recordar y vamos a ver las distintas clasificaciones. Pero, ¿qué era lo más importante en la definición de onda? ¿Qué era lo más importante? Que dijimos, bueno, más allá de que es una definición, en este caso una definición completa, porque me da una idea bien acabada, bien certera de lo que es una onda. A veces las definiciones son muy complejas y uno no las entiende, pero esta va al punto, es bien cortita y concreta. ¿Qué era una onda? Una onda es transmisión de energía, ¿sí? O sea, yo perturbo un medio, ¿sí? Y lo que yo transmito es energía, no materia. La materia no se traslada. Lo que yo transmito es energía. Bien, hicimos ese resumen, entonces ahora paso rápidamente las primeras filminas. ¿Sí? Esto es lo que habían visto. Ahora obviamente, como lo estoy pasando en presentación, el otro día apareció como pantalla, ¿sí? Directamente. ¿Sí? Bueno, las ondas están relacionadas con muchísimos fenómenos cotidianos, esto lo hablamos el otro día. ¿Sí? ¿Qué son realmente las ondas? Una onda es una forma de transmisión de energía en la que una perturbación se propaga a través del espacio sin que haya transporte de materia. ¿Sí? Y luego teníamos las ondas mecánicas, que ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, que necesitan un medio para propagarse. ¿Sí? Si acá hubiese vacío, ustedes no me podrían escuchar. ¿Sí? ¿Podríamos hacer vacío en esta habitación? Sí, perfectamente. Nos ponemos cada uno una máscara con una mochila de oxígeno o de aire comprimido, saco el aire y no hay aire. Bueno, no me podrían escuchar. Hay experiencias que se hacen, las hemos hecho en algunos cursos que hemos dado para chicos acá en la universidad, donde ponemos en una campana de vidrio a la que le podemos extraer el aire, porque tiene una válvula especial, ¿vieron esos despertadores con campanillas? ¿Sí? Que hacen mucho ruido. Bueno, primero, ¿qué hacemos? Le poníamos a los chicos el despertador y un ruido ensordecedor. ¿Sí? Luego lo ponemos adentro de una campana de vidrio, es una campana que tiene otros usos en el laboratorio, que tiene una válvula a través de la cual yo le puedo sacar el aire que hay adentro. ¿Sí?
Le ponemos un medio, tipo un colchoncito para que las vibraciones no se transmitan al vidrio, las vibraciones ¿sí? del reloj. Extraemos todo el aire con una bomba de vacío, ¿sí? Programamos el reloj y en determinado momento empiezan a ver que las campanillas empiezan a hacer como y afuera no escuchamos el ruido. ¿Por qué? Porque no hay aire, no hay manera de que se transmita ese sonido. ¿Sí? Believe it or not, ¿sí? Pero es increíble, pero cierto. ¿Ok? Porque realmente necesito un medio. Y el medio, la velocidad de ese sonido va a depender del medio, habíamos dicho el otro día. No es lo mismo la velocidad en el aire, que la vamos a redondear a 340, 344, 340, que la vamos a redondear a 340 metros por segundo. ¿Por qué la vamos a redondear? ¿Por qué puede cambiar la velocidad del sonido en el aire? Por la humedad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el aire cambia sus propiedades. Por la humedad, por la temperatura. O sea, si tengo mayor humedad, ¿qué tengo? ¿Un medio más qué? ¿Más denso o menos denso? Más denso. Tengo las moléculas, ¿sí? Cargadas de vapor de agua. O sea, tengo mucho vapor de agua. Sí, si tengo mucha humedad. Entonces tengo un aire más denso. ¿Está bien? Entonces la transmisión del sonido va a ser más rápida. Va a depender de la temperatura, va a depender de un montón de factores. Entonces depende del medio. Depende del medio, de un montón de factores, pero esencialmente del medio, de las condiciones, del medio y de sus condiciones. ¿Sí? Entonces, la transmisión del sonido en un metal va a ser mucho, en un medio material, ¿sí? Va a ser mucho mayor que en el aire, sí, pero en el aire, que la vamos a usar mucho, la velocidad es de 340 metros por segundo. En el parcial, para que no pregunten después, va a entrar todo lo que demos hasta hoy. ¿Sí? Hoy yo, de la parte de sonido, de ondas mecánicas de sonido, una parte importante, en el parcial, en el recuperatorio va a entrar todo. Hay un tema muy importante que no lo alcanzamos a dar por falta de tiempo. Estuvimos tratando de ver si podíamos correr los parciales y todo, pero era un lío, ¿sí? Que es la parte de efecto Doppler. El efecto Doppler se utiliza muchísimo en diagnóstico por imágenes. Así que tienen que conocer el efecto Doppler. Va a entrar en el recuperatorio. ¿Sí? El efecto Doppler entra, que quede clarito, entra en el recuperatorio. ¿Sí? Bien. ¿Qué más habíamos dicho? ¿Sí? Que había algunas distintas clasificaciones de ondas. ¿Sí? Una de las clasificaciones podía ser de acuerdo a la dirección de propagación y a la dirección de perturbación. ¿Sí? Si el sonido, yo estoy perturbando, que es lo que tienen aquí abajo, esta sería mi boca, lo rojo, ¿sí? Es una onda de presión. Yo el sonido perturbo las moléculas que están delante mío, ¿sí? Y se van perturbando, es como si vibrase, ¿sí? Y la vibración se va transmitiendo a las siguientes moléculas. Lo que pasa es que es muy rápido, 340 metros por segundo. ¿Y la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? Acá ya me la dijeron. ¿Es más rápida o más lenta que el sonido? ¿Quién dice más rápida? ¿Y el resto? Entonces tengo que acudir a cuestiones simples de la vida cotidiana. En el cielo, un día lluvioso, con mucha tormenta, ¿qué ven primero, el relámpago o el trueno? Ya tienen dudas, no pueden dudar de eso. Veo el relámpago, ¿sí? Y al rato veo el trueno, siento el trueno. ¿Eso por qué? Porque el sonido que me llegó a mi oído es el sonido de ese relámpago. Entonces, ¿por qué es eso? Porque la velocidad de la luz, la velocidad con la que me llega a mí la información del destello de la luz, es mucho mayor que la del sonido. Mientras el sonido en un día lluvioso capaz que se desplaza a 500 metros por segundo, ¿sí? La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. En el vacío, un poco menos tal vez, pero 300.000 kilómetros por segundo contra 500 metros por segundo.
¿Sí? Bien, se pueden hacer experimentos, o sea, si tuviese más tiempo les cuento algunos experimentos que hemos hecho muy interesantes, que hemos hecho con chicos del secundario para ver la diferencia, para medir la velocidad del sonido en el medio, en el aire, con las condiciones que tenía en ese momento. De nuevo, todos estos temas son temas del colegio, ¿sí? Por eso a mí, cuando les pregunté después del primer parcial qué es lo que pasaba, por qué había sido el resultado que habíamos tenido, y la mayoría me respondió, ¿qué me respondió? El colegio secundario, ¿sí? Lamentablemente, una vez más, estos temas yo los daba en el colegio, ¿sí? No me acuerdo, no, en cuarto año del colegio, ¿sí? Todo esto igualito. No solamente eso, sino que hacíamos experiencias, ya les digo, experiencias de laboratorio donde determinábamos la velocidad del sonido, ¿sí? Bien, entonces, el sonido, la perturbación es en la misma dirección de propagación del sonido, ¿sí? Mientras que otro tipo de ondas, por ejemplo, una piedra en el agua, yo tiro una piedra, la perturbación ¿cómo es? Es vertical y sin embargo la propagación, las olas o la onda esférica se propaga, ¿sí?, en otra dirección. Pero particularmente el sonido lo decimos que es una onda longitudinal, porque la perturbación está en la misma dirección de propagación de la onda. Cuando eso no ocurre, ¿sí?, la onda es transversal. Por ejemplo, la luz. Las ondas electromagnéticas son una combinación de ese campo eléctrico que habíamos definido con otro campo que se llama campo magnético, que no lo vamos a ver. El campo eléctrico es perpendicular al campo magnético, ¿sí? Y la dirección de propagación es perpendicular a su vez a esos dos campos. Entonces, eso se llama las ondas electromagnéticas son transversales. La propagación, ¿sí?, o la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Bueno, todo eso es lo que tienen, porque lo van a tener, ya lo tienen, porque Sandra lo cargó, pero todo eso es lo que tienen en la clase del otro día y les va a quedar ahora porque les vamos a cargar directamente esta presentación PowerPoint, ¿sí? Allí lo que tienen es eso, ¿sí? El rojo es el campo eléctrico, ¿sí?, es la perturbación vertical, por ejemplo, y el azul es el campo magnético, es la perturbación horizontal, y la dirección de propagación va hacia la derecha de ustedes. El campo eléctrico en la vertical, el campo magnético perpendicular, ¿sí?, desde el escenario hacia el fondo, y la dirección de propagación es hacia la derecha de ustedes. Entonces es una onda transversal. ¿Usamos campos eléctricos y magnéticos en la medicina? Sí, ya lo vimos. ¿Sí? En las paredes celulares ya vimos que gracias a la generación del campo eléctrico tengo yo la diferencia de potencial eléctrico, gracias a lo cual puedo tener la transmisión de un impulso nervioso. ¿Sí? Y los campos magnéticos, cuando veamos diagnóstico por imágenes, que también lo vamos a ver, ¿sí?, bueno, la resonancia magnética nuclear, ¿qué es? Una resonancia magnética es someter a un paciente a un campo magnético generado por muchos imanes que están alrededor de esa circunferencia, ¿sí?, y que me componen la información para generar imágenes. ¿Sí? Interactúa el campo magnético con las moléculas, esencialmente de agua, de nuestro cuerpo. Bien, hay más ejemplos, ¿sí?, de lo que les estoy diciendo, para que los tengan ahí. ¿Sí? Esto sería una gota en una pileta, una piedra en una pileta. ¿Sí? Lo de allá es un sismo, que es como una onda de sonido. ¿Sí? Aquí tienen otros tipos de ondas. Bien. Una onda en una cuerda, habíamos dicho que era una onda
La perturbación es, ¿sí? Yo no agarro una cuerda y le pego y se transmite en la misma dirección, ¿no? En ese caso sería una onda longitudinal. Si yo tengo una cuerda, alguien de ustedes allí, yo aquí, y si yo a la cuerda le pegase así y se transmite la onda, sería una onda longitudinal, porque la perturbación estaría en la misma dirección de propagación. No ocurre eso. Para que se vea la cuerda, debe haber muchos guitarristas o varios, ¿sí? Para que se transmita, ¿qué tengo que hacer? La perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Bien. Y aquí tenemos otra clasificación menos interesante, menos importante, ¿sí? Que me habla de las direcciones en las que, las dimensiones en las que se transmite una onda. En una dimensión, ¿sí? En dos dimensiones, en tres dimensiones, ¿sí? El sonido es particularmente una onda de qué tipo. ¿Se transmitirá en una, en dos o en tres dimensiones? En tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente se transmite en todo el plano, ¿sí? Se transmite en todo el plano, ya tengo dos dimensiones. Y además, si alguien está más arriba, alguien está más abajo, lo vemos en el cine, todo, también se transmite. O sea, es una onda tridimensional, ¿sí? Se transmite en todas las direcciones, ¿sí? Y además se transmite para atrás también. Pero eso tiene que ver con otras cuestiones de la física de las ondas, ¿sí? Que es el fenómeno de difracción. Pero no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Cuando sale el sonido de mi boca, se difracta, es decir, yo no solamente perturbo las moléculas que están enfrente mío, sino que de alguna manera se perturban también las que están detrás. Eso es porque ocurre en mi boca, en la boca de cada uno de nosotros, ocurre un efecto que se llama difracción, ¿sí? Y que es lo que me permite que escuchen atrás. Pero bueno, es harina de otro costal, como se dice. Bien, todo eso es lo que tienen aquí. Lo que yo les acabo de decir, resumido, ¿sí? Hay ejemplos. Bien. Algunas definiciones importantísimas. Un pulso es lo de la cuerda, ¿sí? Es una perturbación única, aislada, momentánea, ¿sí? Un pulso. Ahora, si uno de ustedes está allí y yo aquí y continúo, eso es un tren de ondas. Un pulso sería uno solo, ¿no? Y ustedes verían que ese pulso se transmite, acá no nos termina, y ese pulso se transmite, es como la onda en los equipos médicos, ¿no? Cuando por ahí vieron que una persona que está por ahí en terapia intensiva, todo, que está conectada con muchos aparatos, ¿sí? Se le registran muchas variables y bueno, por ahí el pulso da un pulso y sigue, ¿sí? Es un único pulso. Y después hay otros que monitorean un tren de ondas, es continuo, como lo que veíamos el otro día en el electrocardiograma. Bien, el tren de onda pulso y en general una onda, ¿sí? Lo llamamos en general, lo llamamos ondas. Bien, importantísimo, la velocidad de propagación. Es la velocidad con que se transmite, con que viaja la perturbación en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Ya hablamos de dos velocidades. Hablamos de la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Eso es lo que se conoce como Mach 1. ¿Sí? Mach 1, sobre todo con los aviones. Va a Mach 1, Mach 2, rompió la barrera del sonido, todo ese tipo de cosas. Bueno, 340 metros por segundo, ¿cuántos kilómetros por hora son? Ja. Rápido ahí, la cuenta. 340 por cuánto? Por 3,6. Son unos 1200 kilómetros por hora. Ustedes saben que los aviones viajan por debajo de esa velocidad. Los aviones comerciales viajan a mucho menos que esa velocidad. Los aviones militares viajan a velocidades mayores. Cuando un avión militar pasa la velocidad del sonido en el medio, se produce un efecto, que es una onda, lo que se llama onda de choque, y es un estampido, ¿sí? Bueno, pero en general viajan a menos de Mach 1, pero bueno, y ese estampido cuando uno dice, bueno, rompió la barrera del sonido, quiere decir que pasó la velocidad del sonido, ¿sí? Hay aviones que viajan a más, una vez que rompe la barrera, viajan a más velocidad. Pero hay un montón de cosas que
estudien ingeniería, sí, así lo hablamos. Eh, bien. ¿Qué más pusimos acá? Todo lo que dijimos, el resumen. Depende de las propiedades del medio por donde se transmite. Todas las ondas del mismo tipo, propagándose por el mismo medio, viajan a la misma velocidad. ¿Sí? Todo resumido acá, lo que estuvimos diciendo. Bueno, y una vez más, lo dijimos el otro día, volvemos e insistimos con el caso del neurólogo y el MRU. ¿Sí? ¿Qué hace un neurólogo? En una, no sé, en cualquier miembro lo que hace es coloca dos electrodos, supongamos que quiero ver la acción de algún nervio, no sé, del brazo mío derecho. Coloco electrodos, ¿sí? Coloco electrodos, mido la distancia, envío un pulso por uno de los electrodos y veo cuánto demora el pulso en llegar de un electrodo al otro. Luego mido la distancia con una cinta métrica, obtengo la velocidad. Como están estandarizadas, están tipificadas para una persona adulta, masculino, tantos años, qué sé yo, la velocidad tiene que estar entre tanto y tanto, entonces ahí puedo saber si hay alguna patología o no. ¿Sí? Bueno, puedo conocer la velocidad. Si conozco el tiempo que demora el pulso y conozco la distancia, puedo conocer la velocidad, simplemente por un MRU. Bien. Y aquí hay algunos, para que vean que la vida no es tan sencilla, y agradezcan que estudian medicina en este aspecto, los pobres estudiantes de ingeniería tienen que vérselas con expresiones mucho más complejas. ¿Sí? Acá yo les coloqué algunas, ¿sí? Expresiones para determinar las velocidades, ¿sí? En una cuerda. Bueno, si alguien trabaja con gases, la velocidad que depende de la presión del gas, ¿sí? La velocidad en una cuerda, quienes ejecutan guitarras saben que depende de la tensión, ¿no? Por eso con las clavijas yo voy dando distintas tensiones, no solamente por las distintas notas, porque aparte las distintas notas se corresponden, para estar afinado y todo, se corresponden con una tensión de la cuerda. A mayor tensión, como verán ahí, a ver, ¿les podríamos tomar con Sandra algo de esto? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? No lo vamos a tomar, ya les digamos que no está filmada, pero es para que lo tengan, ¿sí? Pero lo podríamos tomar, sí, en los verdaderos falsos. A mayor tensión de la cuerda, mayor velocidad de propagación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque la tensión es de alguna manera proporcional a la velocidad de propagación. ¿Sí? Pero eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. ¿No? Todo el tiempo estamos viendo, estamos interesados en que ustedes aprendan a chequear mentalmente justamente de qué depende cada variable. Acá tenemos variables físicas, ¿sí? Perfectamente, o sea, eminentemente físicas que no les interesan a ustedes. La velocidad de propagación por ahí en una cuerda. ¿Sí? Pero podríamos preguntar, bueno, pero por ahí no en la cuerda, pero sí es exactamente el mismo tipo, el mismo esquema de razonamiento cuando les preguntamos si la resistencia hidráulica, ¿cómo es la dependencia de la resistencia hidráulica con la longitud? Es directamente proporcional, entonces me aumenta la longitud del conducto, me aumenta la resistencia hidráulica. O sea, es todo el tiempo lo mismo. Por eso quienes captan esto al principio, ¿sí? Es como sinceramente, es como una máquina de hacer chorizo, o sea, tienen que hacer el clic, ¿sí? Porque hay muchos estudiantes que primer año que cursan 1-1, ¿sí? El segundo año y un poquito mejor. Y resulta que tenemos estudiantes ahora que están recursando y que han sacado 8 en el primer parcial. ¿Y eso por qué es? ¿De golpe se volvieron inteligentes? ¿Eran bestias antes y ahora son inteligentes? De ninguna manera. ¿Sí? Es un proceso, demoraron por ahí más, o no, en hacer el clic, de darse cuenta cómo es el procedimiento y qué es lo que se pretende de la materia. ¿Mm? Bien. Esto no se preocupen. ¿Sí? Lo del primer año, en 2015, pobres chicos, los matamos.
¿sí? Eso quedó del 2015. ¿Sí? Esa es la expresión, ¿sí?, para la propagación de una perturbación. Fíjense, ¿no? Hay una frecuencia, hay una función armónica que es un seno, y no es el seno. Bueno, eso no es lo importante. Ahí lo que se está haciendo es se está perturbando varias perturbaciones, y lo que me dice ahí cuál es justamente la amplitud, ¿sí? O cómo es una variable en función del tiempo, cómo es la propagación en función del tiempo. Pero esa expresión, no, olvídense. Sí, lo de abajo, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar. Las características de una onda, la amplitud, ¿sí? La amplitud, el valor, ya hablamos de amplitud. ¿Cuándo hablamos de amplitud? Cuando vimos el otro día la electromiografía, ¿sí? Y yo les mostré, ¿se acuerdan? Una electromiografía con 3 pulsos, ¿se acuerdan? Con 3 ondas. ¿Y qué dijimos? El neurólogo, ¿qué es lo que mira? O en el electrocardiograma, ¿qué es lo que mira? La altura, ¿sí? La altura del pulso, el ancho, la forma. Bueno, la altura de esas ondas, ahora hablamos de ondas, ¿sí? La altura de esas ondas es la amplitud, es lo que se conoce como amplitud. Es el máximo valor de perturbación, o sea, elongación, presión de la variable que estoy determinando. Longitud de onda, ahora lo vamos a volver a ver. Longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos en el mismo estado de vibración. Es decir, por ejemplo, la distancia entre dos crestas. ¿Sí? Yo tengo una onda, miren, este es el nivel 0. ¿Sí? Tengo una perturbación y tengo una onda. Una onda, ¿sí? Tengo un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo. ¿Sí? Bien, todas esas ondas se pueden describir como funciones armónicas, funciones periódicas, que son senos, cosenos, tangentes, ¿sí? Senos y cosenos esencialmente. Bueno, la distancia entre dos máximos, ¿sí?, es lo que se conoce como, en general, tomamos dos máximos, eso es la longitud de onda, pero puede ser la distancia entre dos máximos, la distancia entre dos mínimos, ¿sí? También al máximo se le llama cresta y al mínimo se le llama valle, ¿ok? Pero bueno, o la distancia, o sea, generalmente tomamos la distancia entre dos máximos. A eso lo llamamos longitud de onda. Y se mide una longitud, por lo tanto se mide en metros. ¿Cómo vengo con el tiempo? Ah, no, vengo bien. El periodo, ¿sí? Tiempo que demora o que tarda un punto cualquiera en describir un ciclo completo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre periodo y frecuencia? ¿Cuándo, así en la vida cotidiana, cuándo usamos periodo y cuándo usamos frecuencia? ¿Cómo? Uno es tiempo y otro es más relacionado con cantidad. Podría ser. A ver, otra vez, así lo repito para todos. La frecuencia, me dicen acá, es la cantidad de ondas que pasa por un determinado punto en un determinado tiempo. Sí, eso está bien eso, pero a ver, de la vida cotidiana, ¿sí? ¿Con qué frecuencia vienen ustedes a clase? Todos los días, hasta el sábado, a las 8 de la mañana. ¿Sí? Supongamos, entonces, ¿con qué frecuencia? Es la cantidad de veces por unidad de tiempo. ¿Con qué frecuencia vengo a clase? ¿Sí? No sé, 6 veces por semana. ¿Sí? Semana es una unidad de tiempo, 6 veces es cantidad. Esa es la frecuencia. ¿Sí? Ahora, el periodo es el tiempo que demoro para completar un ciclo de cualquier cosa. O sea, es una unidad temporal. Es lo que demoro, ahora ahí voy, lo que demoro en completar un ciclo de lo que yo esté trabajando, sí. El periodo podría ser como la semana de clase.
A ver, ¿estaría bien eso? El periodo de clases. ¿Cuál es el periodo de clases? El periodo de clase, a ver, periodo de clase un cuatrimestre, o 2 meses, o 3 meses, o una semana. ¿Sí? Bien. Es el tiempo, está bien, porque después es el tiempo, después empiezo de vuelta, ¿sí? Otro ciclo y otro ciclo, que particularmente, bueno, vamos cambiando de temas, ¿no? Pero no importa eso, pero voy teniendo ciclos, voy cerrando un ciclo, está bien. Bueno, eso es el periodo entonces en unidad de tiempo. Y la frecuencia, y esto, cuidado, porque ahora empezamos en un ratito con ondas electromagnéticas, y lo tengo que tener muy claro, porque acá los empezamos a zarandear con todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque esto va a estar, ya lo vamos a ver en un ratito, muy relacionado con la energía de las ondas. Y ustedes van a vivir aplicando ondas o enviando a que los pacientes les apliquen ondas. Ondas de baja energía, de baja intensidad, ondas de mayor energía. Ondas de tan alta energía como los rayos X. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Cualquier cosa, bueno, anda a hacerte una placa, ¿o no? En la guardia, bueno, anda a hacerte una placa. Y estamos sometiendo al paciente a una radiación tremenda, ¿sí? Ondas de muy alta intensidad. Bien, y eso está directamente relacionado con la frecuencia, como vamos a ver en un ratito. Entonces, la frecuencia es cantidad de esos ciclos por unidad de tiempo. ¿Sí? Bien, y se mide, hay una unidad particular, debida a Henry Hertz, se la llama Hertz con H, que es 1 sobre segundo. ¿Mm? Un Hertz, sí, es 1 sobre segundo. Esa, bueno, ahora vamos a ver qué pusimos acá. Entonces, frecuencia, número de oscilaciones completas que da un punto del medio en la unidad de tiempo. También es número de longitudes de onda, oscilaciones completas que pasan por un punto en la unidad de tiempo. Con distintas maneras de definir la frecuencia. Pero recuerden, ¿con qué frecuencia? Cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Sí. ¿AM qué es? Me preguntan acá, ¿escucharon todos la pregunta? Sí, amplitud y frecuencia tiene que ver con AM y FM. Sí, exactamente sí. AM es amplitud modulada, modulo la amplitud. FM, modulo la frecuencia. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes tienen en la perillita o en lo que sea que tienen en la radio, pues tomemos una radio analógica, digamos, hoy en día son todas digitales, pero tienen una perillita, supongamos. Bueno, lo que estoy haciendo con esa perillita es, en un caso, dependiendo de lo que yo seleccione, de modulo, cambio la amplitud, ¿sí? Y cambio la frecuencia. ¿Es diferente o es totalmente diferente? ¿Sí? Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí. Bueno, estas son ondas de radio, todas son ondas de radio, ondas de muy baja energía. Ahora vamos a verlo, ya me voy a adelantar, vayan pensando. Las ondas de radio son ondas de muy baja, nos atraviesan todo el tiempo. En este momento estamos atravesados por millones de ondas diferentes, cada uno de nosotros. ¿Sí? Son ondas de baja energía. Lo que a ver, modular la amplitud y la frecuencia no es lo mismo, ¿sí? Las FM, fíjense que son de muy corto alcance, lo ven cuando van en un vehículo, ¿sí? Pasa por una ciudad, enganchan una FM que les gustó y salen 10 kilómetros de la ciudad y se acabó, ¿sí? Tiene que ver también con la potencia de emisión de las estaciones, con un montón de cuestiones también, ¿no? Pero son sí, a ver, bueno, pero hay toda una ingeniería, hay gente que se dedica específicamente a eso, ¿no? A trabajar con ese tipo de ondas específicamente. Pero bueno, lo importante es que yo aquí, ante la pregunta, en una se modula un parámetro que es la amplitud y en otra se modula otro parámetro que es la frecuencia. ¿Sí?
Pero fíjense, a ver, pero que es interesante, ya vamos adelantando. AM, prestar una atención, ¿qué dice cuando va a haber una frecuencia de AM? Por ejemplo, no sé, LU4, ¿sabe qué es LU4? Estoy hablando de historia antigua. LU4 es la radio por excelencia AM o sea, no por excelencia, pero la radio histórica, ¿sí? De Comodoro Rivadavia. LU4, Radio Patagonia Argentina, ¿no? ¿En qué frecuencia transmite? Porque además, una transmite en frecuencias de kilohertz y otra transmite en frecuencias de megahertz. Todas cuestiones que vamos a ver en un ratito, no vinculadas con la radiofonía y con ¿sí? Pero vinculadas con cosas de la medicina, ¿sí? Pero bueno, todas son cuestiones que tenemos que ir prestando atención. Lo mismo que yo les pregunto ahora, cuando me dan el pronóstico a la mañana, ¿qué presión atmosférica me dicen? ¿Qué presión tenemos a la mañana cuando prenden la radio, cuando escuchan, inclusive aunque estén escuchando, olvidémonos de, ¿esto cómo se llama? Spotify y todo eso, ¿no? Olvidémonos. Veamos, no sé, FM. Hay algunos que escuchan, que les gusta, enganchan con una radio, les gusta y escuchan. Bueno, ¿qué dice la FM? ¿En cuánto transmite? En megahertz. Megahertz. ¿Sí? 100 megahertz. La 100.1. ¿Qué es la 100.1? La 99.9. Radio FM del Mar, 98.7. Megahertz. Transmiten en esa frecuencia. ¿Sí? Si yo me corro un poquito de la frecuencia, no escucho, porque está bien acotado, tiene filtros, ¿sí? Y está bien, porque si no, se me solaparían las ondas y no escucharía nada, escucharía una mezcla. Cuando no tengo una emisión bien determinada, entonces se me solapa con otra emisión que también puede estar o no bien determinada. Bueno, megahertz, pero no me respondieron lo anterior. La presión, 1013 hectopascales es la presión atmosférica normal, pero eso ya lo vimos, ¿eh? Bueno, ya tenemos entonces bien. Vamos a resumir, vamos a ir pasando rápidamente entonces. Bien, un repasito, que era una onda, una perturbación alguna propiedad en un medio, y es una propagación a través del espacio y transporta energía y no materia. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, ya lo dijimos, como el agua, aire, un trozo de metal, etc. ¿Sí? Bien. ¿Qué parámetros define una onda? Lo acabamos de ver. La longitud de onda, ¿sí? Ahí lo tienen bien gráfico, la distancia entre dos crestas. La amplitud, el máximo que adquiere la variable, ahí tienen la amplitud, ¿sí? Graficada en la onda. Y la frecuencia, el número de repeticiones de cualquier fenómeno en unidad de tiempo, ¿sí? Obviamente la de abajo tiene una frecuencia alta, se repite muchas veces, la de arriba una frecuencia baja, o más baja que la de abajo. Y el periodo. El periodo es el tiempo empleado, también otra definición, ¿sí? El tiempo empleado por una partícula en hacer una oscilación. Si estamos hablando de ondas, de oscilaciones, el tiempo empleado para hacer una oscilación. Una frecuencia baja sería como el eco. No, el eco tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con la geometría o la morfología, digamos, del lugar, ¿sí? Que me puede o no producir el eco. Es una onda que yo mando y rebota, puede rebotar o no, pero la manera en la que rebote es la que después me va a permitir a mí escucharla de vuelta o no, ¿sí? Bien,
Y por la definición, algo que me olvidé decir, algo importante, por la definición de periodo y de frecuencia, tengo que darme cuenta que una es la inversa de la otra. Si una es el tiempo que demoro en una oscilación y la otra es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo, bueno, analícenlo bien, pero entonces una es la inversa de la otra. Es decir, la frecuencia es 1 sobre el periodo o el periodo es 1 sobre la frecuencia, que es lo que está escrito allí. Esa no es una V, sino que es la letra griega nu, pero bueno, si quieren usen F directamente, ¿sí? Para no confundirse, usen F de frecuencia, F minúscula de frecuencia es igual a 1 sobre T periodo. Les queda todo acá escrito, sí. ¿Cómo? No, periodo es T mayúscula, ¿sí? Ahí tenemos un abuso, lo que se llama abuso de notación. T mayúscula, bueno, pero no puedo confundirme. Bueno, T mayúscula es para periodo, cuando hablo cuando estoy hablando de ondas, y T mayúscula la usábamos también ¿para qué? Para temperatura, ¿sí? Bueno, puede depender el periodo o la frecuencia de la temperatura, bueno, sí, pero no estudiamos esos casos, ¿sí? Así que no tenemos ningún ejercicio donde tengamos que usar la T de temperatura y la T de periodo. Bien, ¿cómo se clasifican las ondas? Aquí tenemos el resumen también. Según el medio en que se propagan, ondas mecánicas necesitan un medio de propagación. Las ondas electromagnéticas, lo dijimos el otro día, hoy me olvidé de repetirlo, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, se propagan en el vacío. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? La radiación que emite el Sol es radiación electromagnética, es luz también, ¿no? Es luz, bueno, hay distintos tipos de ondas, pero es radiación electromagnética y la radiación del Sol me llega a mí y atraviesa el vacío que hay entre el Sol y la Tierra. ¿Sí? Entonces se propaga en el vacío, lo puedo intuir, lo puedo imaginar o puedo por lo menos entender que no me están verseando. ¿Sí? Entonces, no necesitan un medio para propagarse. Obviamente que las ondas electromagnéticas, dependiendo del medio, van a tener una velocidad diferente. Lo que es, también lo dábamos, pero lo que es algo fantástico, un descubrimiento fantástico que hoy en día lo estamos usando cada vez más todos, es el descubrimiento de la fibra óptica. ¿Sí? La fibra óptica es la que me permite que las ondas electromagnéticas viajen a velocidades altas, mucho más altas que en otros medios. O sea, me refiero que en otros medios de conducción. Por eso cuando ustedes tienen internet con fibra en la casa, tienen una internet más rápida. ¿Sí? Bueno, la fibra óptica tiene una construcción especial, también quienes estudiamos física vemos ese tema, también tiene unas ecuaciones impresionantes, y ustedes lo que ven es un cable, pero lo que hubo que estudiar para llegar a construir ese cable es impresionante, y bueno, me permite que haya unas reflexiones dentro, ¿sí? Dentro de los cables que hacen que se pueda transmitir muy rápidamente una onda electromagnética. Bien, según la dirección de la perturbación, ya hablamos. ¿Quién me dice algo antes que yo proponga? Transversales y longitudinales. El sonido era una onda longitudinal, ¿sí? Porque la perturbación iba en la misma dirección de propagación. ¿Sí? Las ondas transversales, las partículas se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación. Lo tienen todo aquí. Y ahora pasamos a radiación electromagnética. O sea, con lo anterior, ¿me podrán preguntar algo? Todo eso que parece tan simple, que es simple, podemos hacer decenas de preguntas. Así que no porque sea simple, o que parezca que es una formulita tonta, ¿sí? Simple, no quiere decir que no podamos hacer preguntas que puedan parecerles complejas.
¿El? El Bluetooth, claro, sí. Lo que pasa es que son ondas esto es todo, son ondas electromagnéticas, todas. Sí, todas. Todos son ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que es un tipo de onda, bueno, y me permite, el Bluetooth tuvo a ver, su éxito, porque fue una de las primeras veces que logramos conectarnos de forma inalámbrica. ¿Sí? Este, o, o, eh, Manejar con muchas funciones, digamos, aparatos que antes, porque yo ya desde hace más o menos desde los 90 o un poquito antes, yo de forma remota, de forma inalámbrica, no, el control remoto en los televisores apareció como en los 80, para que tengan idea, el control remoto, ¿sí? A ello ya podía manejarme en forma inalámbrica. Y después, bueno, después yo podía controlar, porque eso era todo digital, ¿no? Después podía controlar algunas cosas mecánicas con el vía inalámbrica, ¿sí? Y después lo que tiene es que, bueno, el Bluetooth fue, porque fue famoso es importante todavía porque me permite un mayor número de funciones. Puedo controlar mucho y ustedes trabajan en una frecuencia, que les permite a ustedes controlar rápidamente dispositivos para música, para video. ¿Mm? Bueno, radiaciones electromagnéticas son una forma de propagación de energía a través del espacio sin la necesidad de un medio material. Repetimos una vez más. Abarcan un espectro muy amplio, y acá empezamos. ¿Ya tienen algo ustedes de esto a dónde? ¿A dónde les dimos algo del espectro ese que te empieza a hablar ahí? En el curso de nivelación. En el curso de nivelación, al final de la guía, tenían unos dibujos, ¿sí? Que dicen el espectro electromagnético. Bien, abarcan un espectro muy amplio de tipos de onda, desde las microondas, que ya hablamos, ¿sí? O las ondas, tenemos las microondas son ondas de baja energía, ¿sí? A ver, no porque la onda sea de baja energía, quiere decir que es una onda que no me va a causar efecto. O sea, a ver, microondas, ¿sí? Son ondas de baja energía, pero si yo logro trabajar con ondas en la misma frecuencia de oscilación de las moléculas del material, yo logro efectos realmente importantes. O sea, logro efectos y logro obtener resultados y logro transferir energías y logro que los materiales sobre los cuales yo estoy aplicando ondas, en este caso ¿sí? Microondas, puedan ser, los resultados puedan ser, o las transferencias de energía puedan ser grandes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, tenemos un caso en microondas los microondas en las casas, ¿sí? Emiten, ojo, una cosa es las ondas que emiten, la energía o el tipo de ondas que emiten, ¿sí? Y otro caso es el efecto y toda la aparatología que yo tengo para emitir esas ondas. Porque vamos a ver rápidamente, cuando recordemos el espectro electromagnético, que las microondas son ondas de baja energía. Entonces uno dice, bueno, pero el microondas bueno, pero para producir esas microondas, la electrónica que tienen, ya lo hablamos la otra vez, es que es una electrónica compleja y peligrosa, porque tiene unos capacitores muy grandes, ¿sí? que levantan mucha tensión, ¿sí? y son peligrosos. Pero bueno, la, 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 la frecuencia o la energía de la onda, por más de que sea de baja energía, lo que les decía hace un ratito, puede tener resultados notorios.
principalmente, como les decía, y ahora voy al ejemplo concreto, cuando yo tengo una onda o aplico una onda sobre un material, un elemento que oscila naturalmente en esa frecuencia. Y eso lo saben muy bien los militares, ¿sí? Y lo saben muy bien los ingenieros civiles, porque han pasado desastres, por ejemplo, me parece que búsquenlo en YouTube, lo pasé una vez, yo no perdí el video, lo tendría que buscar de vuelta. Me parece que el puente de Tacoma, no me acuerdo, bueno, pero ¿qué pasó? Hace más de 100 años, en Estados Unidos se construyó un puente sobre un río, ¿sí? Y ustedes saben, el puente tiene una frecuencia natural de oscilación, oscila. Por más que yo no lo veo, todos los puentes, ¿sí? Todos los edificios, este edificio está oscilando, ¿sí? Yo no lo puedo ver. Hay un edificio, el primer edificio alto en Buenos Aires, que se llama, lo deben conocer algunos, se llama la Torre Le Parc, ¿sí? Eso no le dice nada. Ahora sí les digo, ahí donde vive Marcelo Tinelli, ahí sí, saben todos. Bueno, tiene 150 metros, nada más que 150 metros, ¿sí? Y arriba, en días de viento, oscila 1,5 metros. El último piso oscila 1,5 metros. Es decir, estoy acá, 1,5 metros para allá, 1,5 metros para allá. Eso es lo que oscila un edificio, para que vean, o sea, por más de que no parezca. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces, se construyó un puente, tiene una frecuencia natural de oscilación. ¿Qué pasó? Hubo un día en que el viento que entró por el cañadón donde estaba ese puente tenía la misma frecuencia de oscilación del puente. Y fíjense, una frecuencia de oscilación de un puente, una frecuencia baja. Ahora vamos a ver que las bajas frecuencias están asociadas con bajas energías. Lo vamos a ver enseguida. Primera vez que lo decimos, porque lo preguntamos hasta el cansancio. Baja frecuencia de una onda electromagnética, en esta es una onda electromagnética, yo me estoy refiriendo a las mecánicas ahora, pero en una onda electromagnética, baja frecuencia, baja energía. ¿Sí? Bueno, puente oscilando, viene el viento, oscila en la misma frecuencia y bueno, empiezan a interferir. Hay un fenómeno de interferencia que se llama resonancia. Entonces, eso hace que la amplitud de oscilación del puente sea cada vez mayor. Y hay imágenes, búsquenlas en YouTube, hay imágenes donde se ve clarito que el puente empieza a oscilar 1 metro, 2 metros, la amplitud 3 metros, se empieza a retorcer hasta que se destruye. ¿Sí? Y ondas de baja frecuencia son esas. Entonces hay que tener cuidado, eso es un fenómeno de resonancia. Y a mí, ¿por qué el profe me habla del fenómeno de resonancia? Porque en muchos sistemas de diagnóstico por imágenes, ¿sí?, se trabaja con la resonancia. Resonancia magnética. Entonces yo tengo que trabajar en una frecuencia para hacer resonar algunas moléculas que tengo dentro del cuerpo. Yo las hago resonar, las hago entrar en esos modos de vibración, de modo de que yo pueda producir una imagen. Física pura, aplicada a la medicina. Bien. Bueno, acá desde las microondas hasta los rayos X, pasando rayos X y rayos gamma, pasando por la luz visible. Bien. Propiedades de las radiaciones electromagnéticas: no tienen masa, no tienen carga eléctrica, medio loco esto, viajan a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, ya nos adelantamos, tiene un nombre propio, c, ¿sí? Se la simboliza con la letra c minúscula, ¿sí? Y es de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, tiene energías diferentes y medibles, ¿sí? Frecuencias y longitudes de onda. Bien. Aquí está en estático lo que hablábamos hoy. Ven, así horizontal es la oscilación del campo eléctrico. En este plano el punteado es la oscilación del campo magnético, ¿sí? Y la dirección de propagación es hacia la derecha de ustedes. Aquí lo tienen. C, la velocidad de la luz. Lambda es la longitud de onda, ya lo estuvimos viendo. T, el periodo.
bueno, esa nu o f, como quieran usarla ustedes, la frecuencia. C es la velocidad de la luz, lambda, longitud de onda, se mide en metros, t, el periodo que se mide en segundos, metros sobre segundo me da justamente una unidad de velocidad. Cuando la velocidad de la luz, si la velocidad de la luz es c, ¿sí? Conozco el periodo, puedo conocer la longitud de onda de la velocidad de la luz se fija, bueno, la vamos a tomar nosotros como fija, 300.000 kilómetros por segundo. No vamos a andar con variaciones de ese valor, ¿sí? Bueno, si conozco el periodo, puedo conocer la longitud de onda, o si conozco la frecuencia, puedo conocer la longitud de onda. Ya dijimos que el periodo es la inversa de la frecuencia, o que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, si tengo el periodo, tengo la frecuencia, y viceversa. Y si tengo el periodo o la frecuencia, puedo conocer la longitud de onda. ¿Cuántas cuentas puedo hacer con esto? Infinitas. ¿Cuánto me pueden preguntar con esto? Porque tenemos el espectro electromagnético, que ahora lo vamos a ver, insisto, que el rango, es decir, ¿sí? Los valores, desde los valores menores hasta los valores mayores de frecuencia, ahora lo vamos a ver, tiene muchos, lo que se llama órdenes de magnitud. ¿Sí? Empiezo con 10 a la 1, 10 a la 2 y termino con 10 a la 20. Entonces la cantidad de frecuencias que tengo ahí es infinita, la cantidad de longitudes de onda que tengo ahí es infinita. Bien. Como verán acá, la energía, lo importante de acá, ¿qué es? La física moderna, esto es parte de la física moderna, ¿sí? Lo que se llama física moderna. Está la física clásica, está, ¿sí? Que es todo lo que hemos estado viendo esencialmente. Y bueno, después está la mecánica cuántica, ¿sí? Y lo que se conoce como física moderna. Bueno, la parte, las dos son lindas, pero la parte llamativa y la que estamos utilizando ahora, ustedes habrán estado escuchando de los ordenadores cuánticos, ¿sí? Que se está trabajando mucho en eso, bueno. Pero bueno, de esto no vamos a hablar mucho de eso. Sí tenemos que saber, fíjense lo que estábamos diciendo hace un rato, esto es sumamente importante. Lo que tienen que saber es que la energía E, la energía de una onda electromagnética, ¿qué me dice ahí? Fundamental. ¿Qué me dice esa ecuación tan sencilla? Eso es una constante, evidentemente, ¿sí? Ahora vamos a ver qué constante es esa. Sí, pero ¿qué me dice? Más allá de eso, acá la compañía dice que la energía es igual a H, que lo vamos a definir la constante de Planck, por la frecuencia. Pero más allá de eso, ¿qué es lo importante? Que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Eso es lo importante de la ecuación. Que a mayor frecuencia, mayor energía. Entonces, las ondas que tengan mayor frecuencia van a ser ondas de más energía. Los rayos X, los rayos gamma, son precisamente, se encuentran entre las ondas que tienen mayor frecuencia. Por lo tanto, por eso es que tienen tanta energía. ¿Sí? A mayor frecuencia, mayor energía. Bien. Entonces, bueno, una radiación electromagnética de frecuencia determinada no puede adquirir ni ceder la energía que transporta más que en cantidades discontinuas. ¿Sí? No hay un continuo de energías. Bueno, pero eso tiene que ver con física moderna, no vamos a entrar en eso. ¿Sí? Pero lo importante es eso, que la energía, ¿sí? Es una constante por la frecuencia. Bien, bienvenidos. No se ve muy bien de ahí, pero bueno, aquí lo que tenemos es el espectro electromagnético de dos maneras. En función de la frecuencia en la parte de abajo, lo que está en naranja, ¿sí?
En función de la frecuencia, es decir, ven que dice F ahí, la frecuencia va de 0 Hz y va aumentando hacia la derecha. La frecuencia aumenta hacia la derecha y llego, como les decía, a 10 a la 22. Entonces, y luego arriba en verde dice lambda, frecuencia, longitud de onda, y acá vamos al revés. Fíjense, ¿qué era lambda? Era la distancia entre dos crestas, ¿sí? Bueno, al principio es muy grande, ¿sí? 10 a la 3 kilómetros, ¿sí? Y va disminuyendo hasta que llego a valores también potencias, pero en este caso negativas, 10 a la menos un montón. Ahora vamos a ver, ¿sí? Con esta distribución, ¿sí? Es decir, en orden creciente de energías, de frecuencias hacia la derecha, y en orden decreciente de longitud de onda hacia la derecha. Recuerden que una es la inversa de la otra también, ¿sí? Si crece una, disminuye la otra. Es decir, con esto en mente, porque después vienen al final, ¿sí? Y dicen pues, tienen que dar un tema, tienen que desarrollar un tema, empiezan a hablar de ondas y no sé de dónde estudian, pero bueno, obviamente, dependiendo de dónde estudien, pueden tener un patrón al revés. Y muchos de ustedes vienen con, no sé dónde estudian, no estudian con los apuntes de la cátedra, vienen con un patrón al revés, donde tienen, crece hacia la derecha la longitud de onda y por lo tanto disminuye hacia la derecha la energía. Entonces nosotros empezamos a hacer preguntas y se pierden. Entonces les recomiendo que estudien con este patrón. En otros libros hay otro patrón, está al revés. En otros libros crece hacia la derecha la longitud de onda, insisto, por lo tanto disminuye hacia la derecha la frecuencia. No es el que usamos en clase. Si lo aprenden con eso y después nos responden bien las preguntas que le hacemos, perfecto. ¿Sí? No tienen por qué usar, pero les recomendamos usar este. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en definitiva es la energía. ¿Sí? En definitiva nos interesa la energía. Y la energía, con estos patrones, la energía crece hacia la derecha. Bien. Con este patrón, entonces, fíjense cómo están ubicadas las ondas. Las ondas de radio, las microondas a la izquierda, ¿sí? Las torres, las antenas, bueno, los celulares, ¿sí? Las microondas, qué sé yo, la luz solar, ¿sí? Bueno, energía, pero hay medio como para ir ubicándose. Aquí abajo en el de las frecuencias es lo mismo, podríamos haber puesto todo en una sola línea, ¿sí? Bueno, el radio AM, bueno, la TV, ¿sí? Las ondas de radar, infrarrojo, luz visible, que nos va a recontrainteresar y ahora vamos a especificar sobre eso, luz visible, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ¿sí? Y dice además, que lo vamos a ver en detalle después, dice aquí, radiación no ionizante hasta 10 a la 12 Hz, radiación no ionizante y luego dice radiación ionizante. Radiación ionizante, ¿qué significa ionizar? Transformar la materia. Es decir, tiene energía suficiente como para transformar la materia. ¿Sí? Por eso es peligrosa. Me transforma la materia. Someto a un cuerpo, a un paciente, a radiaciones de esta energía y yo altero, ¿sí? Altero sus órganos, altero sus moléculas, ¿sí? Porque ioniza, ¿sí? Arranca partículas de sus moléculas, arranca electrones, arranca protones o los choques de neutrones con la materia me producen calor, ¿sí? Me producen agitación molecular y por lo tanto me quemo, radiación ultravioleta, por ejemplo, ¿sí? Es radiación ionizante. Vamos a ver casos específicos. Bueno, aquí abajo está, ¿no? La energía, ¿sí? Menor energía a la izquierda, mayor energía a la derecha, crece hacia la derecha. ¿Ok? Sí. No, o sea, no hacemos una definición muy, por ahí, sepan que ya a partir de la
radiación ultravioleta, ¿sí? Ya es radiación ionizante, eso es lo importante. ¿Sí? Todos lo sabemos que la radiación UV es peligrosísima, ¿no? ¿Por qué? Porque es ionizante justamente, tiene la capacidad de alterar, y después vamos a ver específicamente las radiaciones hasta dónde penetran, por ejemplo, en la superficie de la piel. Bien, otra manera de verlo, ¿sí? Esto lo tienen también en el resumen del... Me quedan 10 minutos. Lo tienen en el resumen del curso de nivelación, ¿sí? Otra vez, radiación no ionizante, radiación ionizante. Bien, es otra manera de verlo. Aquí lo que se manifiesta mejor es lo de las longitudes de onda, ¿no? Que tengo mayor longitud de onda a la izquierda, ¿sí? Y menor longitud de onda a la derecha. Y respondiendo a lo de AM-FM, vieron que la AM se llama, más allá de que es amplitud modulada, se llama radiación de onda larga. ¿Por qué? Porque está en el orden de los kilohertz, mientras que la FM en el orden de los megahertz. ¿Sí? No sé, el EU4 debe andar en los 600, alrededor de los 600 kilohertz. Por eso kilo es más chico que mega. Kilo es 10 al cubo. Mega es 10 a la sexta. Entonces los kilohertz están más a la izquierda que los megahertz. Por eso se llama radiación de onda larga. Ahí entraría las AM y las otras radiaciones, los megahertz, ¿sí? Es la radiación de onda corta, ¿sí? Bueno, de todo esto, ahora vamos a prestar especial atención a este pedacito que está acá en el centro de luz visible. Ustedes saben que la luz, nosotros la vemos blanca, pero es compuesta, ¿no? La luz está compuesta por, ¿cuántos colores? Todos, ¿sí? Lo que pasa es que distinguimos algunos colores, ¿sí? Pero la luz que la vemos blanca no es blanca en realidad, ¿sí? Sino que yo la puedo descomponer. Ahora vamos a ver, eso se hace en el laboratorio, se hace y se ve perfecto. Yo tengo una foto ahí, tengo un prisma, coloco luz blanca, ¿sí? Luz blanca, luz, ¿sí? Luz que se llama colimada, hago incidir un haz de luz blanca, de lo que tenemos acá, ¿sí? Hago incidir sobre algún elemento que me pueda descomponer la luz, como un prisma. ¿Alguien lo ha hecho eso en el colegio, no? Sí, el prisma. Entonces lo hago, ahora tengo una foto ahí. Lo hago sobre un prisma puede ser un prisma de acrílico, de vidrio, ¿sí? Y ese tiene la capacidad de descomponerme la luz en sus colores constituyentes. Bien, fundamental. Si hay una diapositiva de esto específica, es porque esto es fundamental. Muchos análisis bioquímicos con espectrofotómetros, no utilizan otra cosa que la luz para determinar qué tipo de compuestos tiene una muestra. Bueno, siempre pensando baja frecuencia, alta longitud de onda, baja longitud de onda. Siempre pensando de esa manera, tenemos esto. Entonces, tenemos aquí la luz visible, ¿sí? Fíjense, ¿no? Eso preguntamos siempre. O sea, a ver, no preguntamos exactamente, pero sí preguntamos, ¿cuál es el rango de la luz visible? Lo tienen acá. 700 nanómetros a 400 nanómetros. Nanómetro, como lo quieran llamar. ¿Qué es nano? 10 a la menos 9. Nanómetro. 700 por 10 a la menos 9 metros a 400 por 10 a la menos 9 metros. ¿De qué estamos hablando? De longitud de onda. Estamos hablando de metros, longitud de onda. Entonces,
las longitudes de onda del visible, de la luz visible, entre el rojo y el violeta van de los 700 nanómetros y como voy disminuyendo hacia la derecha hasta los 400 nanómetros, porque estoy en longitud de onda, entonces voy disminuyendo hacia la derecha. ¿Les puedo preguntar por la frecuencia? De hecho lo hemos hecho en los parciales. ¿Yo puedo saber qué frecuencia tiene una onda de 400 nanómetros? Sí. Si yo sé que la frecuencia y la longitud de onda se vinculan a través de la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo la luz visible que va de 700 nanómetros o nanómetros a 400, va disminuyendo la longitud de onda. Podría haberlo puesto en frecuencia, lo podría haber puesto en frecuencia. Y después tengo, a la izquierda ya no está en el visible, los infrarrojos, y a la derecha tampoco está en el visible, no los veo, son los rayos UV, los rayos ultravioletas, que evidentemente tienen menor longitud de onda, menor que 400, supongamos 350, 300, ¿sí? Y un rango mayor todavía, ¿sí? Pero ya están fuera del visible. Fíjense, aquí tenemos, obviamente, ¿quién tiene más frecuencia? ¿El rojo o el violeta? Más frecuencia. Más frecuencia, pienso, el que está de este lado. Más frecuencia. El que tiene más frecuencia que está de este lado. ¿Sí? El violeta. Entonces, y bueno, si busco acá, fíjense, el violeta tiene una frecuencia, bueno, más o menos, ¿sí? De alrededor de los 700 y el rojo, terahertz, ¿sí? Y el rojo alrededor de los 400 terahertz, ¿sí? En frecuencia. Tengo más frecuencia, es al revés que la longitud de onda. Tengo más frecuencia en las que están más a la derecha que en las que están más a la izquierda. ¿Cuánto podemos preguntar de esto? Infinito. Infinito. ¿Sí? Podemos preguntar en función de la longitud de onda, o sea, ¿cuánto más tengo yo para explicar? Nada, porque todo está en la, o sea, todo nace en esa ecuación. Tengo la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de la luz. Entonces les puedo hacer infinitas preguntas con esa ecuación tan simple. ¿Sí? Y tengo que recordar los colores, ¿no? También. A ver, pero es bastante intuitivo. Tengo que acordarme. El rojo lo tengo acá. Y el violeta lo tengo del otro lado. ¿Sí? Entonces, a ver. El amarillo, yendo de acá, donde estoy yo, para allá. No tengo acá, lo saqué. El amarillo, ¿estará antes o después que el verde? Volvemos a sala de 5, ¿eh? Rojo, naranja, amarillo, ¿no? O sea, no hace... Y voy subiendo. ¿Sí? Voy para allá. Después tendré el verde, el azul y el violeta. ¿No? Bueno, les digo porque hemos hecho preguntas que tienen que ver con eso. Hemos colocado frecuencias, por ejemplo, y hemos preguntado a qué color corresponde. ¿Sí? O longitudes de onda, distintas longitudes de onda, que ordenen los colores de acuerdo a las longitudes de onda. O de acuerdo a las frecuencias o de acuerdo a las energías. ¿Sí? Bien. Fundamental esa diapositiva. Todas, ¿no? Pero fundamental. Así se descompone la luz. ¿Sí? Ese que dice agujero, eso es un arreglo que uno tiene para que salga la luz, lo que se llama colimada, es decir, un haz de luz, incide sobre un prisma, el prisma de Newton, y increíblemente los colores, por sus energías, por sus longitudes de onda, por sus frecuencias, se separan los colores. Eso es un dibujito. ¿Sí?
ahí tiene una foto real. Opa. Ahí tiene una foto real. ¿Sí? Está incidiendo, es un prisma de vidrio, está incidiendo la luz de aquí. El rayo que sale para arriba se llama reflejado y esto se llama refractado. Y allí tienen la descomposición, eso es una imagen real. ¿Sí? Esto no es un dibujito, no es trucado, esto es una imagen de laboratorio. ¿Sí? Ahí ven cómo se descompone. Y el que más se desvía, esto lo veíamos también, ¿sí? El rayo que más se desvía es el más energético. El que más se desvía es el azul, acá, ¿sí? El que más se desvía, porque fíjense que no desviarse significaría seguir esa trayectoria. Entonces el rojo se desvía un poco, pero a medida que voy bajando, se van desviando cada vez más. Bueno, o sea que les podemos hacer N preguntas y acá terminamos, porque ya es la hora, pero fíjense lo que, después lo vamos a seguir esto. ¿Sí? Acá tengo distintos compuestos. Esto es análisis bioquímico. Esto es esto es lo lindo, además. ¿Sí? Fíjense, cloruro de calcio, cloruro de cobre, cloruro de magnesio, y tenemos que stroncio, por eso, circoncio, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, todos tienen distintos colores. ¿Sí? Entonces yo por el color, analizando el color, si tengo un patrón, analizando el color puedo determinar qué compuesto es. ¿Sí? Pues entonces usa muchísimo en análisis bioquímico. Bien, nos vemos mañana.